queremos invitar a la doctora América Medero para que nos hable sobre resistencia a los antihelmínticos en bovinos. La doctora América, graduada en Medicina Veterinaria por la Facultad de Veterinaria de Montevideo, realizó maestría de Programa de Salud y Economía Veterinaria en la Universidad de Reino Unido y doctorado en la Universidad de Canadá. Desde 91 se desempeña como investigadora del Programa Nacional de Carne y Lana en Iña, Tacuarembó. Así que muchísimas gracias, doctora. Bueno, gracias. Disculpe el resumen rápido. Sí, gracias, Eduardo. Igual mi charla va a ser bastante breve. Y muchas gracias a los que están aguantando hasta la última hora de la tarde. Y bueno, como dice acá el título de mi charla, voy a tratar de mostrarle algo del trabajo que estamos haciendo en resistencia a las drogas antihelmínticas en bovinos. Esta charla debería ser dada por la doctora Celeste Serrano, quien es el estudiante de maestría trabajando en este proyecto, pero lamentablemente ella ya tenía un compromiso asumido mucho tiempo atrás y no pudo participar. Bueno, como ya lo ha mencionado Gonzalo, lo que motiva a trabajar en este tema es que desde hace muchos años acá en Iña hemos estado trabajando en lo que es la resistencia a los antihelmínticos en ovinos. Después que realicé mi maestría, no era mi intención trabajar en parasitología, pero cuando llegué, porque los parásitos no eran un problema, teníamos drogas que funcionaban muy bien, los productores no requerían ningún servicio de investigación, se habían hecho encuestas, y en aquella época nuestro referente en parasitología, el doctor Nari, nos dijo, no, los parásitos no son un problema en ovinos, pero cuando comenzó al final de la década de los 80 y principios de los 90 a aparecer problemas de resistencia a las drogas, ahí la investigación en parasitología de vuelta volvió a ser importante. Y nosotros comenzamos con varios proyectos, sobre todo proyectos productivos, que teníamos proyectos en varias razas. Se comenzaba con las evaluaciones, las pruebas de progenie y a estudiar animales resistentes genéticamente. Y bueno, y ahí realizamos muchísimos trabajos. Primero, para esa se pusieron a punto las pruebas de resistencia. Y lamentablemente es algo que vemos que sigue avanzando, cada vez la resistencia a los antihelmínticos en ovinos es más grave, han salido al mercado, se han liberado algunas moléculas nuevas en los últimos 10 años, pero los parásitos, como mencionó Gonzalo, ya tienen programados los genes para desarrollar resistencia a cualquier droga. Entonces, bueno, con motivo de eso nosotros comenzamos a ver de qué pasaba en los bovinos, porque los bovinos están descuidados desde el punto de vista de los parásitos gastrointestinales. Generalmente tienen una diferencia que afortunadamente el bovino a los 2 años genera resistencia natural, genera inmunidad, y a partir de 2 años ya la frecuencia de tratamientos es muy baja o no es necesario, dependiendo del sistema de producción, y eso hace a que este fenómeno de la resistencia no sea tan importante. Pero últimamente se han reportado casos de mortandades y de parasitosis clínica en terneros debido a parásitos gastrointestinales, y cuando se han estudiado eso se ha visto que son cepas resistentes, sobre todo de Coperia, y esto genera a veces el productor, cuando tiene una mortandad de 2, 3, 4, 5 corderos por parásito, no le llama la atención, pero cuando se le mueren 4, 5, 10 terneros son pérdidas muy importantes. Esto ya lo mencionó Gonzalo, era solamente para verlos. Otra diferencia con ovinos es que nosotros tenemos para control de los parásitos gastrointestinales en bovinos generalmente 3 grupos químicos, y esto también hace que tengamos que ser más cuidadosos en el uso de ellos, porque si los agotamos
no tenemos combinaciones, no tenemos nuevas drogas como han aparecido en ovinos. O sea que en esto no me voy a detener porque Gonzalo ya lo explicó minuciosamente. Y bueno, la definición de la resistencia, Gonzalo también ya la mencionó. Nosotros tenemos como referente en este tema el doctor Pritchard de Canadá, quien es probablemente quien ha estado estudiando tanto los mecanismos de acción de las drogas como los mecanismos de resistencia. Y afortunadamente tenemos a un colega acá cerca en Argentina, que es el doctor Carlos Lanuse, que se formó con Pritchard, y también ahora tenemos a Gonzalo, que se ha formado con el grupo de Carlos Lanuse. Bueno, como antecedentes, en este cuadro yo les presento, nosotros hicimos un trabajo de revisión sistemática y metaanálisis, que es una metodología para resumir información científica publicada y de todos los trabajos de todo lo que es trabajos hechos a nivel mundial sobre prevalencia de resistencia a los antihelmínticos en bovinos en el mundo, de 518 establecimientos que están publicados en 29 estudios y en 14 países. Ahí ya se mostraba que en general, o sea que esto quiere decir resistencia a cualquier grupo químico, 85% de estos establecimientos presentaban algún tipo de resistencia, a las lactonas macrocíclicas un 83%, benzimidazoles 47 y 45 a los levamisoles. Acá no está discriminado si hay resistencia única o a una sola droga o a más de una droga. Bueno, y en Uruguay el primer reporte de resistencia en bovinos a la ivermectina fue realizada en el año 2004 por el doctor Salles de Dilave, y él acá detectó una resistencia del género Coperia a la ivermectina. Posteriormente hay otro trabajo del doctor Nari, quien en 4 establecimientos que eran parte de un proyecto, este proyecto era de métodos de controles integrados de parásitos. En el estudio de resistencia él encontró que 3 de 4 establecimientos presentaban resistencia a la ivermectina, 2 a los ricobendazoles y no encontró resistencia al levamisol. Hay algún otro trabajo también previo de estudiantes de facultad de una tesis de agronomía que también estudiaron 10 establecimientos y ahora no tengo los datos de ese trabajo, pero tenía un porcentaje alto de resistencia. Y también hay otros trabajos del doctor Lorenzelli en Salto de diagnóstico que indican un nivel de resistencia bastante alto. Bueno, entonces para eso nosotros diseñamos un trabajo que con la metodología que me faltó los objetivos, no sé por qué se ve que no quedaron acá. El objetivo de este trabajo es estudiar la resistencia a los antihelmínticos en establecimientos de carne del país. Y luego se adicionó también la parte de los establecimientos lecheros, que eso tiene sede en la Estanzuela. Anda por acá Anderson, que es uno de los responsables de la parte de los estudios en lechería. Y para eso, dentro de la metodología, primero se fijó como meta la puesta a punto de pruebas de resistencia de los antihelmínticos. En este proyecto se realiza el test de reducción de conteos de huevo, que fue lo que se mencionó hoy, que es el Lombrites, que tiene ventajas y desventajas. Las ventajas que tiene, que es un test que lleva una parte de campo, se pueden con una misma muestra estudiar todos los grupos químicos que están disponibles en el mercado. Tiene la desventaja que es costoso porque implica más de 2 idas al campo, mucho trabajo de laboratorio, pero se tiene la información de la eficacia de las drogas al mismo tiempo.
Por otro lado, existen algunas pruebas in vitro, algunas de ellas para la eclosión de los huevos, nos permite detectar resistencia a los benzimidazoles, que este tiene la ventaja que con una muestra de campo de un pool, solamente una vez ya se puede realizar el test rápidamente en el laboratorio y en 48 horas ya se tiene el resultado. También está el de desarrollo larval, este se aplica más para levamisoles, y el de inhibición de migración larval, que se puede usar tanto para benzimidazoles como para ivermectina. Y por otro lado están las pruebas moleculares, que como mencionó hoy Gonzalo, para el único grupo químico que existen marcadores genéticos para detectar resistencia es para los benzimidazoles. Bueno, acá les describo un poco la metodología de campo del test de reducción de conteos de huevo o del lombriz-test. Para ello nosotros necesitamos un muestreo previo de ver cuál es la carga parasitaria que tienen los animales. Una vez que se define que los animales tienen un conteo adecuado, se planifican 2 muestreos de campo. El día 0 necesitamos 75 animales, 15 por grupo, porque se estudian 5 grupos. Uno es un control sin tratar, el otro es un control tratado con ivermectina al 1%, otro con benzimidazol, otro con levamisol y otro con benzimidazol oral. Porque como ya mencionó Gonzalo, nosotros el benzimidazol más usado en bovinos, que es el inyectable, la formulación del ricobendazol, es una formulación que ha sido adaptada a la forma inyectable, pero el benzimidazol se comportan diferente. Se toman muestras individuales de cada animal directamente del recto, eso va al laboratorio y luego el día 14, después del post-tratamiento, se vuelve al campo y de vuelta se toman muestras individuales de los animales. Bueno, las muestras son identificadas, van al laboratorio, como ya lo habías dicho, y también junto con el muestreo de los animales se realiza una encuesta demográfica y de manejo parasitario para tratar de relevar aquellos factores que son potencialmente puedan estar asociados al desarrollo de esa resistencia, como ser la historia de los tratamientos que se aplican y aplicaciones de productos para otros parásitos como garrapata, mosca de los cuernos, etc. Bueno, en el campo, muy rápidamente, porque no es de interés de ustedes, la técnica que hacemos estamos haciendo este método del mini-FLOTAC, que es desarrollado por los investigadores de la Universidad de Nápoles, que tiene un límite de detección de 5 huevos por gramo. Esto hace que la sensibilidad del método sea mejor. Cuanto más baja sea el límite de detección, nos da una mayor precisión. Luego se hacen cultivos de larvas para saber cuáles son los géneros parasitarios involucrados en la resistencia. Y de los huevos que se extraen en anaerobiosis, como le decía hoy, se realiza una prueba in vitro para resistencia a benzimidazol, que es esa prueba rápida que les comentaba hoy. Acá los procedimientos de laboratorio. Y bueno, el tamaño de la muestra que se estimó para tener un muestreo representativo de lo que está pasando a nivel de campo fueron 35 establecimientos. Y lo que les voy a presentar acá son resultados preliminares de los muestreos que se han hecho hasta el momento. Entonces, en este cuadro lo que les voy a estar mostrando son las drogas evaluadas, que son las 4 que les comenté: ivermectina, levamisol, ricobendazol y fenbendazol, el número de establecimientos. Acá tenemos hasta el momento, les resumí 22, van a ver que fenbendazol, que es el Panacur, que es la droga más oral, formulada generalmente para ovinos, se usa. Hay menos establecimientos porque al inicio no la estábamos usando, pero después la introdujimos porque eso lo podemos comparar con el test in vitro.
Entonces, en esta otra columna dice, lo que les muestra acá es el número de predios con resistencia a cada una de las drogas. Esto quiere decir que o sea, que la droga no está siendo eficaz en los porcentajes establecidos para decir que una droga es eficaz, que es, o generalmente mata el 95% de los parásitos o el 90% de los parásitos. No quiere decir que por ejemplo, un establecimiento que tiene resistencia a la ivermectina, la eficacia es nula. No, ese dato no está reflejado acá. Y acá, en la última columna, es el porcentaje. O sea que para ivermectina, hasta el momento de 22 predios estudiados, ninguno presentó eficacia, o sea que la resistencia es el 100%. Para los levamisoles encontramos 7 establecimientos de 22, 32%. Al ricobendazol, 14%, o sea, 3 establecimientos de 22. Y fenbendazol, acá ninguno ha mostrado resistencia. Lo que no les estoy mostrando es si de estos 3 que resistieron, que tienen resistencia al ricobendazol, son susceptibles al levamisol, a fenbendazol, perdón. Esa información, me van a disculpar que no pensé que podía ser relevante, pero en algunos casos que me acuerdo sí. Hay veces que hay que tener cuidado con esto, porque acá Gonzalo me puede ayudar. El ricobendazol es una molécula que tiene lo que se le llama dosis limitante, que sobre todo para coperia, y la eficacia de él no es, corregime Gonzalo, no es igual que la eficacia de las demás drogas que matan 95%. Entonces, en esto que los puse como resistente, quiere decir que la droga está actuando con menos del 90% de eficacia. No sé si queda claro eso, cualquier cosa me lo pregunto. Bueno, y en cuanto a cuáles son los géneros parasitarios presentes en la resistencia, en esta gráfica lo que trata de resumir es, por droga, cuáles fueron los géneros parasitarios que se desarrollaron en los cultivos. Entonces, como ustedes ven acá, en naranja, la coperia es la que predomina en todos los, como resistente a todos los grupos químicos. Ahora ustedes me van a preguntar, ¿por qué les dije que fenbendazol no apareció resistencia? Sin embargo, en los cultivos crecieron larvas. Y esto es algo que yo hoy les estaba comentando con Rafael, un estudiante de maestría de Gabriel, que a pesar de que a veces las drogas son siempre efectivas, más del 95%, siempre la droga no elimina el 100% de los parásitos que tiene el animal, y cuando nosotros hacemos un cultivo de larvas, esas larvas se desarrollan. Bueno, y además de coperia, lo interesante es ver que otros parásitos como el Hemoncus también están presentes en esos establecimientos donde han dado resistencia, también Tricoestróngilo, también Esophagostomum. O sea que hasta hoy, esto es algo que hay que estudiar un poco más con profundidad, porque hasta hoy el género que está reportado como presentando resistencia a las drogas y sobre todo a ivermectina es coperia, pero de las demás no se ha reportado. Bueno, como conclusión preliminar, decir que bueno, de un muestreo de 22 predios, que bastante, ya más de la mitad de lo planificado, indica que los nemátodos gastrointestinales en bovinos
han desarrollado resistencia a los diferentes grupos químicos disponibles en el mercado para su control. Coperia es el género parasitario más resistente. Y bueno, eso. Y finalmente agradecer sobre todo a los productores y a los médicos veterinarios que han colaborado en el proyecto. Y bueno, muchas gracias. Creo que no tenía que hablar.